Bueno, Salo, creo que fue Salo que le puso este título muy, muy generoso y muy amplio a esta presentación de hoy, que se llama El futuro de las tecnologías reproductivas. Quisiera aclarar que no es mi expectativa, digamos, poder señalar todas las líneas y tendencias hacia las cuales se están dirigiendo las tecnologías reproductivas, pero sí quizás algunas líneas emergentes que parecen interesantes para pensar, bueno, qué tipo de tecnologías reproductivas vamos a tener en los próximos años, ¿no? Lo digo para atajarme un poco porque, digo, mi presentación va a ser un poco más modesta que hablar de todo el futuro que podemos pensar a partir de los desarrollos tecnológicos actuales. Ahí voy a pasar. ¿Ven bien el pase de diapo? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, lo que yo proponía, pensé que podía ser útil para discutir con ustedes hoy, era en principio presentar algunas tendencias biomédicas actuales en el ámbito de la reproducción asistida y algunos, digamos, de los escenarios futuros que tal vez esas tendencias nos permiten empezar a imaginar, pero imaginar de una manera concreta que tiene que ver, digamos, con lo que estamos viendo en la práctica médica ligada a la reproducción asistida. Me parecía que en el marco de caracterizar esos futuros, está bueno traer el concepto de giro postgenómico, que es una manera de pensar, un concepto, digamos, que nos permite pensar qué está sucediendo en la medicina contemporánea y, por supuesto, en las tecnologías reproductivas como parte de la medicina contemporánea, ¿no? Pero que bueno, es un movimiento más amplio que solo el marco, digamos, o el ámbito de las tecnologías reproductivas. También quería traerles algunas citas de entrevistas de un trabajo de campo que vengo realizando desde hace un par de años y que tienen que ver, digamos, con precisamente el uso de técnicas que podríamos caracterizar como posgenómicas, que son los test genéticos preimplantacionales, que ya después les voy a contar lo que son, que probablemente también estén bastante en tema, y qué implica, digamos, el incremento en el uso de técnicas como el PGT para la cultura reproductiva de manera más amplia, ¿no? Bajo la hipótesis de que eh, la reproducción no tecnológica y la reproducción tecnológica no son dos ámbitos aislados y sumamente, digamos, escindidos, que lo que pasa en una no tiene nada que ver con lo que pase en el otro ámbito, sino que en realidad hay relaciones profundas entre esos dos ámbitos y que se influyen mutuamente, ¿no? Y en términos, digamos, de los imaginarios culturales que tanto la reproducción natural como la reproducción asistida generan, hay una influencia mutua, ¿no? Y hay una referencia permanente, ¿no? Y también quería proponerles el concepto de control reproductivo, eh, que al final la verdad es que me colgué y no lo puse mucho, pero bueno, es algo que en todo caso lo voy a hablar, no está tanto en el Power, para pensar algunas de estas tendencias de las que venimos hablando, que estarían ocurriendo en el ámbito de la reproducción asistida. Bueno, por un lado, obviamente, yo me imagino que ustedes durante todo el cuatrimestre ya vinieron trabajando un montón en lo que son las técnicas reproductivas, en sus definiciones, así que obviamente no me voy a detener en eso. Sí, me parece que está bueno pensar que como conjunto de técnicas y de prácticas biomédicas organizadas para facilitar la concepción tanto autóloga como heteróloga entre personas que recurren a ellas, o sea, autóloga con sus propios gametos o heteróloga con gametos de otras personas, está bueno pensar que hay algo que sí viene ocurriendo y que es que los públicos de la reproducción asistida se están ampliando en alguna medida. Desde luego, esta no es una lista exhaustiva de cuáles son los públicos que son atendidos,
por las prácticas contemporáneas de reproducción asistida, pero podemos decir que las parejas heterosexuales, las mujeres cis sin parejas, las lesbianas cis, solas o en pareja, los gays cis, con los sin pareja, en ese caso solo para el caso de la subrogación. Y también las personas trans están incrementalmente siendo asistidas por las técnicas procreativas. Desde luego esto no supone decir, esta lista no supone decir que todos estos públicos tienen las mismas garantías de acceder o de ser atendidos con las debidas, los debidos derechos y las debidas faltas de discriminación que son muy frecuentes, de hecho, y que conocemos de primera mano por narraciones que escuchamos muy comúnmente. Pero sí es verdad que hoy por hoy estos públicos incrementalmente están pudiendo ser atendidos en el marco de las técnicas de procreación. Ahora bien, esto se debe, tanto en Argentina como en el mundo, obviamente, al fuerte activismo LGTBI, al fuerte activismo por los derechos sexuales y reproductivos de nueva generación. En Argentina, un proceso que está más o menos situado en las últimas 2 décadas, donde hubo varias leyes que favorecieron la promoción y la concreción de estos derechos, las nuevas regulaciones que existen sobre reproducción asistida en el mundo y en Argentina. Pero obviamente esto hay que tener en cuenta que está siendo más puntualmente en los últimos años contrarrestados por procesos opuestos, ¿no? Que tienen que ver con el avance de las llamadas nuevas derechas, con el backlash antifeminista. En general llamamos backlash a la ola que vuelve, ¿no? O sea, ahí como hubo toda una ola feminista global y local que avanzó un montón de demandas y discursos feministas, ahora está la ola que se opone a esos avances y que pretende, digamos, derribar, digamos, algunas de esas conquistas, ¿no? En Argentina tenemos ejemplos como los proyectos de ley para sacar la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos el avance también de los feminismos TERF, llamamos feminismos TERF a los feminismos radicales antipersonas trans, que son los feminismos que entienden que la categoría de mujer está solo habilitada para aquellas personas que tienen una vulva, es decir, tienen una definición biológica de lo que es una mujer. Y por lo tanto, el feminismo, para estos feminismos, digo entre comillas, feminismos TERF, para mí ni siquiera son feminismos, eh, el sujeto que esos feminismos representarían eh, serían solo las mujeres biológicas. Y obviamente vemos el resurgimiento de discursos y gobiernos neoconservadores. Otro fenómeno que también estamos observando en el ámbito de las tecnologías reproductivas tiene que ver con la transnacionalización de los tratamientos, ¿no? Existen desde hace menos tiempo nuevos circuitos globales de personas, de gametos y de embriones con fines procreativos y que están obviamente facilitados por las comunicaciones digitales, por el incremento en los traslados entre regiones y países, por el abaratamiento de algunos de estos costos. Esto no siempre es así, hay algunos costos que han subido, pero otros sí se han abaratado. En general se ha incrementado el acceso a los viajes, a los transportes, a las posibilidades de transportar de manera segura materiales biológicos. Y por lo tanto, estas búsquedas procreativas transfronterizas obviamente están marcadas por las necesidades de mercado y por el hecho de que muchos pacientes buscan el mejor precio para acceder a esos tratamientos, pero también por el intento de evadir legislaciones por ahí en sus países que son restrictivas. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el caso de la subrogación, que es una práctica que está prohibida en muchos países del mundo y entonces mucha gente que solo puede em, acceder a la materpaternidad a través de la gestación por sustitución, decide, si es que cuentan con el dinero para hacerlo, por supuesto, trasladarse a otro país para hacer un tratamiento de este tipo. Y como decía recién, también hay testimonio y varios estudios que se han publicado en los últimos años sobre
cómo ha aumentado la circulación de sustancias reproductivas para sortear restricciones legislativas o escasez de estas sustancias. Con sustancias reproductivas decimos, por ejemplo, gametos o esperma, óvulos o también embriones, ¿no? En contextos en los cuales escasean los gametos o también porque hay de vuelta restricciones legislativas o incluso médicas ligadas más a cuestiones de salud para el uso de estos gametos, las personas también se están trasladando para conseguir esos gametos o embriones o también están trayendo y haciendo circular esas sustancias a través de fronteras nacionales. Otra tendencia que vemos, miren que voy a tratar de... Ah, no, no puedo, bueno. Esto verde que tengo ahí arriba, ¿lo ven ustedes? No. Ah, no, creo que es un cartel para mí, está bien. Otras tendencias que estamos observando en el ámbito de la reproducción asistida tiene que ver con, como decía recién, el aumento de la gestación subrogada en muchos circuitos, ¿no? Entre países, entre regiones dentro de un mismo país. Esto llama la atención porque efectivamente en muchas partes del mundo la gestación subrogada o gestación por sustitución está prohibida. Y efectivamente un poco lo que se viene mostrando es que incluso cuando en un país es legal y porque hay algún escándalo o casos de abusos, explotación de personas o denuncias de trata, se cierran los procesos de gestación por sustitución. Lo que vemos es que esa industria se muda a otro país. O sea, no es que se queda en el molde, digamos, y no prospera, sino que básicamente lo que hace esa industria es mover todos los agentes y actores que participan en la industria de la gestación por sustitución a otro lado, donde haya menos regulación o más vulnerabilidad. Por lo tanto, el tema también del aumento en los casos de subrogación en el mundo hay que pensarlo en una perspectiva global, es decir, hay que pensarlo entre países, porque no alcanza con prohibirlo en un lugar, porque como decía recién, lo prohíbo en un lugar, pero todas las personas involucradas en esas redes se mudan a otro país. Aclaro que mi posición en este tema tan contencioso y difícil de pensar es que es imposible prohibir la gestación por sustitución, es una práctica que cada vez tiene más casos, cada vez tiene más personas interesadas en realizarla y lo que hay que hacer es regularla, no prohibirla. La prohibición no lleva a nada. La prohibición sí es una garantía de que se producirá explotación en las personas, sobre todo en las mujeres involucradas. Bueno. También como tendencia de estos futuros reproductivos vemos el incremento en la producción de nuevos biológicos, como les definió Sarah Franklin en una publicación del año 2001. También el aumento de las capacidades biológicas que antes no estaban, ¿no? Para hacer cosas distintas con esos nuevos biológicos. ¿Qué son los nuevos biológicos? Bueno, cosas biológicas que antes no estaban, si no hubiera sido por los laboratorios de genética y de genómica que las están produciendo, que pueden ser desde un embrión in vitro, que es, por supuesto, y también como dijo Franklin, algo bastante cyborg, porque no existe en la naturaleza, pongamos muchas comillas, algo así como un embrión solo. Pero también pueden ser cosas más sofisticadas como líneas de células madre o también procesos y capacidades como la edición génica entre muchos otros, solo puse ahí algunos ejemplos, ¿no? Y todos estos desarrollos están conectados entre sí, forman parte de formas de conocimiento y formas del quehacer científico eh, que se repiten, aunque estén en el ámbito de la gestación por sustitución o de la reproducción asistida o los laboratorios de biología. Bueno, y por último, también podemos destacar como parte de estos nuevos escenarios ciertas hazañas recientes en el ámbito reproductivo, como el uso exitoso de embriones largamente congelados. Hubo un caso muy famoso hace poco, seguro lo escucharon, la donación mitocondrial, en el caso de mujeres que tienen algún tipo de enfermedad en el ADN de sus mitocondrias.
y que por lo tanto quieren evitar trasladar esa enfermedad a su descendencia y por lo tanto usan ADN mitocondrial de una donante. Y también, por ejemplo, el desarrollo de gametos in vitro, ¿no? Que es una línea que también está prosperando bastante. Bueno, dije que iba a decir algo sobre el giro postgenómico, que me parece que es un concepto que ordena un poco algo de todo esto que estamos viendo y que por ahí parecen una tecnología acá, una tecnología allá o otra cosa allá, pero que en realidad lo interesante es pensarlos como parte de un fenómeno más amplio, ¿no? Y para eso necesitamos conceptos. Es muy importante pensar estos procesos de larga duración con conceptos, ¿no? Darles nombres. Tenemos herramientas intelectuales y conceptuales que nos permiten nombrar lo que está sucediendo. Eso es importante para salir, digamos, de lo que puede ser más como la casuística, ¿no? O lo anecdótico, ¿no? Sino, bueno, ¿cómo podemos nombrar, no sé, un nuevo tiempo, una nueva era, quizás es mucho, pero bueno, ciertas transformaciones que hacen que haya una diferencia entre el pasado y el presente, ¿no? Bueno, entonces, giro posgenómico me parece que es uno de esos conceptos que nos permite nombrar algo de lo que está ocurriendo. En general, podríamos dar una definición escueta y decir que refiere a las transformaciones de la medicina y las ciencias de la vida como resultado de los hallazgos del proyecto Genoma Humano, ¿no? Obviamente eso sería como una definición bastante acotada, ¿no? Pero que puede funcionar, digamos, como por lo menos para situarnos un poco temporalmente, ¿no? El proyecto Genoma Humano, que me imagino que también están en tema y lo han escuchado nombrar un montón, incluso seguramente han tenido clases sobre esto, por eso tampoco me voy a detener tanto. Fue una iniciativa multipaís, público-privada, que propuso y logró secuenciar el genoma humano completo, es decir, la secuencia completa de las letras del código del ADN, ¿sí? Fue iniciado a comienzos de los años 90, o sea, desde las mitades de los 80 ya se venía hablando de algo así. A principios de los 90, efectivamente se lanza el proyecto Genoma Humano. A principios de los 2000, antes de lo previsto, estaba previsto para el 2005, pero en el 2003 se dice, bueno, finalmente secuenciamos el genoma humano. Y después se supo en 2021 que finalmente había terminado de verdad, esta vez de verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando lo anunciaron en 2003, había partes del genoma que no se habían podido secuenciar porque no se tenía la tecnología para hacerlo, porque es un tipo distinto, una parte distinta del ADN que no se podía secuenciar en ese momento, entonces se terminó de secuenciar en 2021. Pero bueno, la mayor parte obviamente se terminó de secuenciar a principios de los años 2000. Bueno, obviamente el PGH fue un proyecto que, sobre todo en los países centrales, acá pasó medio desapercibido, em, pero en los países centrales generó muchísimo debate de todo tipo y color sobre, bueno, las implicancias de un proyecto de este tipo y se lo defendió, digamos, o sea, ¿por qué necesitamos tener la secuencia del genoma humano? Sobre todo en base a una retórica de la esperanza, ¿no? Que ponía como muy centralmente la idea de la posibilidad de erradicar la enfermedad humana, ¿no? Eh, y por lo tanto el inicio de una nueva etapa para la humanidad, donde, bueno, conocer cuál es nuestro código genético nos iba a permitir curar enfermedades que hasta el momento habían resultado incurables y en general mejorar nuestras vidas porque ahora conocíamos que gen determina determinados rasgos. Entonces, al saber, al tener esa información, íbamos a poder tomar decisiones que tienen que ver con nuestra salud y por lo tanto mejorar la salud a nivel general. Obviamente hubo muchas otras retóricas y formas de defender el proyecto Genoma Humano en esos años. Esta quizás fue la principal, pero había muchas otras ideas dando vueltas, ¿no? Obviamente, bueno, quizás uno podría decir que esos primeros planteos de cómo se defendió la idea de que había que tener un genoma humano secuenciado y que era importante tener un genoma de referencia, em, eran bastante deterministas y reduccionistas, ¿no? En la medida en que suponían
establecían una relación bastante unilateral, más uno a uno, digamos, por decirlo de alguna manera, entre gen y rasgo, ¿no? O sea, bueno, un gen, un rasgo, a grandes rasgos, ¿no? Y entonces, bueno, se presuponía una relación medio, eso, reducida entre la base biológica, genética de los seres humanos y de cualquier cosa que vive, por supuesto, y su expresión fenotípica, ¿no? Y que eso iba a ser, una vez que se identificase, bastante simple, digamos, de asociar, ¿no? Bueno, acá les traje una fotito de un par de fotos de una exposición que hubo en el Wellcome Trust. El Wellcome Trust es un laboratorio y un centro de investigación muy importante que existe en el Reino Unido, que financia muchísimas investigaciones en el ámbito de la medicina, que tiene unas exhibiciones espectaculares. Si alguna vez van a Londres, no dejen de pasar porque la verdad que las colecciones permanentes y las colecciones así más temporales son imperdibles. Y el Wellcome Trust tuvo durante muchos años, creo que como más de 10, una exhibición que se llamaba Medicine Now, donde se exponía la primera impresión del genoma humano, ¿no? De la secuencia de letras que componen el genoma humano. Y ahí está las fotos que se pueden conseguir en internet. Ahí están todos los libros, creo que son más de 100 que ocupa esa impresión. Como ven, las letritas, cada uno de esos libros tiene más de 1000 páginas y las letritas son muy pequeñitas, ¿no? Esto para dimensionar un poco algo que un poco nos hace estallar la cabeza, es como cuando pensamos en el universo, ¿no? Que no podemos entenderlo, como algo tan pequeño y tan invisible para nosotros puede ocupar, si lo tuviésemos que mostrar en papel, algo tan grande como una biblioteca llena de estos libros gigantescos, ¿no? Que se necesitan para imprimir todo el genoma, ¿no? Bueno, obviamente el proyecto Genoma Humano fue una gran hazaña científica, fue muy importante lograrlo. Los debates a los que dio lugar fueron también muy ricos y realmente nos movieron, digamos, por lo menos al mundo occidental, hacia una nueva etapa de la medicina, ¿no? Sin embargo, efectivamente también tuvo como su lado B, que en realidad no es tan lado B, sino que fue un lado bastante productivo, pero que en su momento fue bastante desconcertante, porque lo que el proyecto Genoma Humano nos enseñó, o lo que permitió ver, es que muchas de esas asunciones bastante simples entre un gen, un rasgo y entre bueno, entonces todos están los genes y todo lo que somos está codificado en esa secuencia, ¿no? Y no hay nada por fuera de lo genético, o sea, no existe un rasgo fenotípico por fuera de lo genético, y etcétera. Miles de otras asunciones que eran comunes, digamos, en la genética previa al proyecto Genoma Humano y en la genómica, porque ya había genómica, ahora voy a hablar de la diferencia entre genética y genómica. Todas esas asunciones un poco volaron por los aires, ¿no? Por eso sus resultados fueron muy desconcertantes. Por un lado, continuaron hasta hoy, siguen las disputas sobre qué es un gen, ¿no? Hay consensos, ¿no? Hay como arrimamos el bochín, ¿no? Como bueno, más o menos sabemos qué es un gen, pero no es que hay una definición exhaustiva de qué es un gen. Hasta el día de hoy nadie nunca vio un gen y además no todo el mundo, o sea, no todos los expertos y especialistas que trabajan en esta materia están de acuerdo en esas definiciones de gen que existen. Y eso es muy interesante, porque obviamente uno podría decir, ay, qué quilombo, ¿no? Si no saben qué es un gen, que no sé dónde estamos parados. Pero bueno, la verdad es que también es muy productivo que no se sepa qué es un gen, porque esa misma indefinición, digamos, o esa misma amplitud definicional, fue muy productiva porque hizo que no importase tanto que era un gen, sino que importasen más otras cosas, ¿no? Y que eso no constituyera una barrera para la investigación, sino más bien como un aliciente, ¿no? Como
una invitación a seguir investigando en la noción de gen. Entonces, bueno, la noción de gen fue durante el siglo XX, incluso desde fines del siglo XIX, un gran aglutinador, una gran aglutinadora del trabajo en torno a la genética, eh, pero de una manera rara, precisamente por esto, porque sin consenso sobre qué es efectivamente un gen. Bueno, el proyecto Genoma Humano también mostró la profunda similitud genética que los humanos tenemos con otras especies de las que obviamente siempre nos habíamos considerado muy lejos, ¿no? En esta pirámide, suerte de pirámide, em, em, de capacidades y de habilidades, donde siempre los humanos nos situamos arriba de toda la pirámide diciendo, bueno, somos los seres más inteligentes que existen, por lo tanto, que se asumía que íbamos a tener unos genes muy distintos a los de las otras especies, ¿no? Y bueno, el proyecto Genoma Humano mostró que no tenemos genes tan distintos, que tiro porcentajes medio al azar, no significa que sean tal cual, pero son cosas así como que, no sé, el 90% de los genes los compartimos medio como con todo lo que vive y no sé, y con las especies más cercanas como los orangutanes o diferentes tipos de monos compartimos hasta el 98-99% de nuestros genes. Entonces, bueno, eso fue muy disruptivo también, porque no se podía explicar esa diferencia supuestamente cualitativa que tenemos los humanos por encima de las otras especies en términos de capacidad de lenguaje, pensamiento abstracto, raciocinio, todo lo que ustedes quieran y ya saben, no se podía explicar cómo podía existir en un porcentaje tan pequeño del genoma, ¿no? También se descubrió que varias zonas del genoma no codifican proteínas. Esto fue algo muy desconcertante. Por lo tanto, parecían no tener ninguna función, ¿no? O sea, por eso se habló del junk DNA mucho. Ahora ya jamás digan la palabra ADN basura en ningún lado porque está prohibido. Ahora hubo muchos estudios posteriores al proyecto Genoma Humano que empezaron a entender cuáles eran las funciones de ese ADN no codificantes, ¿no? Pero cuando apenas se terminó de secuenciar el genoma fue muy extraño que hubiera unos grandes porcentajes del genoma que no hacían nada aparentemente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso fue un incremento en la complejidad, porque ¿cómo podía ser que tuviésemos un genoma tan largo? Es más, otra cosa que no puse acá, tenemos menos genes que especies mucho más supuestamente simples que nosotros, ¿no? ¿Y cómo podía ser que un porcentaje tan grande del genoma humano no se entendiera y aparentemente no tuviera función, ¿no? Bueno, otra cosa que se descubrió cuando se terminó de secuenciar el genoma es que muchos rasgos estaban producidos por muchas locaciones distintas en el genoma. O sea, por ejemplo, rasgos muy básicos como la altura, ¿no? También, de vuelta, ¿qué se pensaba? Bueno, debe haber un par de genes que afectan la altura. No. O sea, la altura humana está afectada por locaciones, o sea, las locaciones son como lo que estaría adentro de los genes, ¿no? Por locaciones que están distribuidas en muchas partes distintas del genoma, ¿no? Entonces eso fue también muy raro, o sea, descubrir que rasgos fenotípicos están, nada, producidos por muchas variaciones que están muy lejos unas de otras, podríamos decir, en nuestro genoma. Em, También se descubrió que hay partes del genoma que afectan más de un rasgo, o sea, esta idea, lo que se dice el dogma central, ¿no? De que, bueno, una parte del genoma codifica una proteína, ¿no? Y eso, por lo tanto, debía afectar un rasgo. En realidad, eso se descubrió que hay una enorme complejidad, ¿no? Que la misma parte, podríamos decir así gráficamente, del genoma puede producir una proteína en un momento, otra proteína en otro momento, con lo cual afectarían diferentes rasgos en diferentes momentos. Y lo que se estudia más ahora son cómo esas zonas se despiertan y se duermen y cómo pasan de producir una proteína a producir otra proteína, etcétera, ¿no? Bueno, también surgió la idea de herencia faltante, es decir, que, por ejemplo, de vuelta con la altura, se mostró que si bien se habían descubierto un montón de lugares que afectaban, o sea, variaciones, puntos, letritas, nucleótidos en el genoma que afectaban rasgos,
si uno sumaba todas esas variaciones, había una parte enorme del rasgo que quedaba sin explicar. No me pregunten cómo pueden saber esto, quienes se dedican a esto, pero bueno, esta noción de la herencia faltante tiene que ver con esto, ¿no? Que hay como partes de los rasgos que poseemos todos los seres humanos que no podemos explicar en base a las variaciones, a las locaciones en el genoma que sabemos que afectan esos rasgos. Bueno, lógicamente estas y muchas otras cosas que se pudieron aprender con los resultados del genoma humano, del proyecto Genoma Humano, produjeron una gran desestabilización de los presupuestos que yo hablaba recién, más bien reduccionistas y deterministas, ¿no? Más simplistas con las cuales se había pensado ese proyecto. Y por lo tanto, el proyecto fue una fuerte, importante lección sobre la no centralidad del genoma, su complejidad, todo lo que queda por fuera del genoma y también una fuerte, fuerte lección sobre, bueno, la no centralidad de lo humano, ¿no? En el ámbito más amplio de la vida en general, ¿no? Y que además lo humano, con sus supuestas cualidades mejores y más desarrolladas que el resto de los seres vivientes, no tienen imágenes, ni es tan distinto a nivel genómico. Bueno, todo esto obviamente se podría pensar como una nueva descentralización de lo humano, así como otras teorías, bueno, de Copérnico en adelante, nos han resituado y descentralizado en el pasado, en nuestro pasado. Bueno, hasta acá vamos bien, porque yo no veo a nadie, estoy hablando sola con la computadora. ¿Estamos bien? ¿Están ahí? Sí, sí, va Ah, bien. bueno. Ok, bueno. Bueno, entonces, ¿qué significa este giro postgenómico? Pensándolo más, bueno, ¿cuáles son sus efectos en la medicina, ¿no? Podríamos decir que la genómica se define como aquello que se piensa, que piensa los genes, por más que no sepamos exactamente qué sean los genes, en relación unos con otros, ¿no? Y que piensa más, mucho más en términos del genoma completo, es decir, que piensa las interacciones entre diferentes partes del genoma, antes que en genes concretos, ¿no? La genética sí pensaba en la idea de gen, tenía como su concepto central era el concepto de gen. La genómica ya no parte de la idea de gen como concepto central, sino que lo que hace es tratar de observar y entender cómo el genoma funciona como una totalidad relacionada, donde las partes están permanentemente en comunicación unas con otras. Si partimos de esa definición de genómica, podríamos decir que la posgenómica entonces es esa era de la medicina y de la biología que están basadas en el uso de tecnologías de genoma completo, precisamente por esto, porque ahora el concepto central es el concepto de genoma y se entiende que las diferentes partes del genoma trabajan juntas. Entonces las tecnologías lo que hacen es tomar todo el genoma para producir cosas con ese genoma, pero no se focalizan ya en el gen. Bueno, la posgenómica en medicina o en biomedicina habría que decir, porque la verdad es que hoy por hoy la medicina es biomedicina, está profundamente articulada con la biología. Y con estas otras disciplinas, ¿no? Con la medicina, con la informática, ¿no? Son articulaciones disciplinarias que hoy no pueden trabajar separadas, ¿no? O sea, hoy por hoy es muy difícil pensar a la medicina sin la biología, sin la bioquímica, sin la informática, sin el procesamiento de datos, sin el data mining, ¿no? Son todas capacidades y formas del saber que están muy articuladas y eso es bien característico del proyecto y del momento postgenómico. También, y en relación con esto, la posgenómica está caracterizada como, podríamos caracterizarla como un momento de creación de grandes bases de datos genómicos, que obviamente tienen tanto una dimensión física, ¿no? O sea, bueno, la muestra biológica puntual de la cual va a salir ese ADN que después se va a secuenciar, y el soporte, que probablemente sea lo más importante, digamos, los datos abstractos que se producen a partir de esas secuenciaciones, es decir, las bases de datos donde están
todas esas secuencias de nucleótidos que conforman los genomas humanos o de otras especies, ¿no? Bueno, entonces, estas bases, grandes bases de datos que muchos países han creado, bases de datos genómicos, y en Argentina existe un proyecto que está ahí caminando para hacia algún lado, que se llama Proyecto Poblar, también de creación de una base de datos genómicos argentinos, de población argentina. Em, Busca sobre todo asociar ciertas variaciones en los nucleótidos, ¿no? O sea, en estas letritas, con rasgos físicos, ¿no? Y eso se conoce como Genome-Wide Associations o GWAS, ¿no? Entonces, bueno, identificar, bueno, si yo cambio, si se cambia porque se muta, hay un error de transcripción en una de esas letras, ¿qué efecto fenotípico produce? Imagínense, o sea, es un trabajo muy exhaustivo. Pero se han publicado muchos chihuahuas en los últimos años, o sea, muchas asociaciones entre el cambios de estas letritas, de estos nucleótidos y su efecto, digamos, en nuestros cuerpos, básicamente. Bueno, la apogenómica también está caracterizada por el pensamiento estadístico y usualmente muy centrado en el cálculo de riesgos, ¿no? Esto también es muy central, digamos, de este momento de la biomedicina. Y desde luego, todo esto está mutando hacia una medicina y una biomedicina mucho más anticipatoria, ¿no? O sea, mucho más de, bueno, ahora que sabemos que podemos acceder a esa información genómica y que muy de a poquito vamos mapeando cómo pequeños cambios en el genoma operan determinados cambios en nuestra expresión fenotípica, eh, podemos anticiparnos y saber de antemano ciertas, por ejemplo, condiciones de salud que podríamos eventualmente tener, dependiendo de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, obviamente esto ustedes lo han escuchado antes. Angelina Jolie operándose porque sabía que tenía los genes, había heredado de su familia los genes que podían producirle un cáncer de mama y por lo tanto anticipadamente, sin estar enferma, ¿no? Eh, Se opera sus mamas para anticiparse, digamos, a esa posibilidad de enfermedad. Bueno, esto es algo que cada vez lo vamos a ver más, ¿no? De la vieja medicina preventiva estamos pasando a una medicina más anticipatoria, ¿no? Antes de que los rasgos de enfermedad se manifiesten. Y también es una medicina mucho más abstracta porque está mucho más basada en estos datos genómicos, ¿no? Con el consecuente retroceso, por supuesto, de lo clínico, ¿no? Eso, lo clínico como ese ámbito de encuentro cuerpo a cuerpo, en la transferencia que a ustedes, les psicólogos, seguramente les importa tanto, ¿no? Hay algo de ese encuentro, ¿no? Médico-paciente que está progresivamente quizás dejando de tener o que va a tener menos importancia porque el conocimiento biomédico se vuelve más abstracto y se vuelve más basado en datos y en bases de datos y en asociaciones de riesgo que son algorítmicas y estadísticas, ¿no? Obviamente también esto nos abre la puerta a las llamadas medicina personalizada y medicina de precisión, que son dos propuestas del quehacer médico que tienen que ver precisamente con eso, con diseñar intervenciones de salud muchísimo más especificadas a la persona que va a recibir esas intervenciones, sean medicamentos o lo que sea, porque están basadas en el conocimiento de su genoma. Entonces se puede saber que, no sé, qué medicación le va a hacer más efecto o no darle una medicación a una persona que por ahí no le va a hacer tanto efecto porque se conoce su genoma. Esto, ciencia ficción igual, todavía realmente tampoco es algo que ni siquiera me parece en los países más avanzados sea una cosa del día a día, pero es una tendencia que se marca muy fuerte. Bueno, y obviamente también la posgenómica supone una gran apertura a la relación entre genes y ambiente y a esa complejidad que tiene que ver con bueno, averiguar cómo el ambiente o lo epigenético afecta a la expresión de esos genes, ¿no? Que tenemos, ¿no? Bueno,
Podríamos decir que el giro postgenómico en el ámbito de la reproducción asistida continúa las mismas tendencias que la medicina postgenómica, pero enfocándose más ahora en los embriones y los pacientes desde el punto de vista de su constitución genómica, lógicamente, ¿no? Digamos, a la evaluación clínica y a los estudios que tienen que ver con el nivel del cuerpo molar, podría decir Nicholas Rose. Ahora hay un énfasis también en conocer la forma en que esos cuerpos están hechos a nivel molecular, es decir, lo que se ve solo con el microscopio y que a veces no se ve con el microscopio, ¿no? En cuanto a los embriones, esta medicina postgenómica supone no solo la evaluación morfológica de los embriones, que como ustedes seguramente saben, en las clínicas de fertilidad, en los laboratorios de fertilidad, un momento muy importante, central diría yo, siempre fue el tema de, bueno, cómo se califican los embriones, ¿no? O sea, Ah, puede ser más criolla la calificación, feo, lindo, no sirve para nada, o puede ser más tipo 1, tipo 2, ¿no? O sea, como la clasificación que cada laboratorio, un poco más técnica, podríamos decir, pero en todos los casos hay una calificación de los embriones que la hace un experto o experta calificado que sabe cómo mirar un embrión bajo el microscopio y sabe ver si ese embrión tiene futuro o no, porque se divide a determinado tiempo, porque sus células son de determinado tamaño, porque tiene tantas células a determinado estadio de desarrollo, porque tiene un color, bueno, por varias métricas morfológicas, podríamos decir, tradicionalmente, bueno, desde que existe la reproducción asistida, el embrión se caracterizaba bajo el microscopio. Pero crecientemente los embriones también se evalúan y califican gracias a complejas técnicas moleculares que dan información sobre los cromosomas o los genes del embrión. Y este nivel es muy distinto porque lo que es interesante de este movimiento es que ya no depende de una mirada humana que está ahí evaluando bajo el microscopio el embrión, sino que depende de procesos sumamente abstractos. Suponen enviar una célula del embrión a una empresa que hace el análisis molecular y que dice este embrión es esto, esto y esto, pero esa información que viene de ese test genético que hace una empresa no se condice muchas veces con la evaluación morfológica, ¿no? O sea, muchas veces que sucede la evaluación, la tradicional evaluación morfológica que dice, ah, sí, este embrión va bárbaro, lo veo re bien, se está subdividiendo a la velocidad correcta, mira qué lindas células que tiene, todas tamaño homogéneo, simétricas, no tienen formas raras, y después viene la evaluación molecular, que es esa evaluación más invisible y más abstracta, y dice, no, no, embrión completamente anormal, intransferible. No siempre ocurre, no es que siempre pasa eso, pero pasa muchas veces. Y eso es realmente un choque entre dos maneras muy distintas de conocer al embrión. Y estamos en ese giro, ¿no? Estamos en el giro en el cual todavía lo morfológico importa, importa un montón, pero también cada vez más se toma en cuenta esa información más abstracta, ¿no? Y que ya no está en manos de expertos y ni tampoco ni siquiera de humanos en gran medida. Por lo tanto, estas nuevas evaluaciones del embrión son más impersonales, más abstractas, como decía, y a distancia también. Porque en Argentina, por lo menos, no son muchas las empresas que hacen la evaluación molecular de los embriones, genómica de los embriones, sino que las biopsias de los embriones viajan, por ejemplo, a Estados Unidos y vuelve un informe que se imprime, ¿no? Entonces, ahí es importante registrar cómo de una muestra biológica lo que vuelve es como un informe escrito que dice embrión normal o embrión mosaico, y cómo hay algo de la existencia como más material, ¿no? Y concreta de ese embrión que se pierde de alguna manera. Bueno, en síntesis, para cerrar esta presentación sobre la postgenómica, ahora les voy a contar algo más sobre los embriones. Ah, ya voy a ir redondeando porque veo que son casi las 7. Podríamos caracterizar al giro postgenómico como un momento de incremento en el volumen de la información obtenida sobre el genoma, una dificultad creciente para comprender y proveer explicaciones sobre el significado y alcance de esa información. Es decir, lo que está pasando es que hay enormes volúmenes de datos sobre precisamente la secuenciación, los genomas, ¿no? Cómo están secuenciados los genomas de las personas que hacen reproducción asistida y de los embriones,
y una creciente capacidad para ver si hay algún nucleótido que no está o hay algo raro, pero muchas veces no se sabe qué efecto fenotípico tiene ese cambio a nivel de la información abstracta en la posible persona que resulte de ese embrión, ¿no? Y también, y esto es lo que voy a contarles un poco ahora, hay dos tendencias, me parece que dos o tres tendencias centrales del giro postgenómico en las TRA que hay que destacar, ¿no? Y que son, como decía recién, cierta incertidumbre que nos produce y que les produce sobre todo a los profesionales de la medicina reproductiva, la abundancia de información genómica sin mucha, a veces mucha explicación o sin poder caracterizar cuál es el efecto de esa información o de esos cambios, ¿no? En el estándar. Y una creciente complejidad también y una dificultad creciente para saber si estos nuevos tratamientos genómicos realmente valen la pena o no, ¿no? O sea, la dificultad del diagnóstico básicamente y de lo que más, a nivel más nativo, se podría decir la indicación médica, ¿no? O sea, cuándo debemos sí o sí indicar un test genético del embrión o no. Y por otro lado, digamos, pero como una fuerza que contrarresta esta creciente complejidad e incertidumbre de la medicina postgenómica, me parece que es importante destacar cierta también tendencia fuerte a la optimización, que siempre estuvo, ¿no? En los tratamientos reproductivos. Uno podría pensar muchas de las cosas que pasan en los tratamientos reproductivos tienen que ver con la lógica de la optimización, ¿no? Que se saquen muchos óvulos, que se fertilicen muchos óvulos, pero efectivamente esa lógica de la eficiencia, que es bien característica, digamos, en la medicina reproductiva, la vemos muy marcada y muy intrínsecamente relacionada con la lógica de la posgenómica, digamos. Bueno, ahora lo que les traje son algunos, perdón, primero voy a definir algunos de los test genéticos que existen disponibles y después algunas citas de entrevistas como para ponerle un poco de carne, digamos, a todo esto que venimos hablando que por ahí es más teórico. A grandes rasgos, los que llamamos PGT, o sea, los test genéticos preimplantatorios, se desprenden de los conocimientos producidos por el proyecto Genoma Humano, o sea, son como una deriva directa, digamos, ¿no? O sea, claramente estamos en el terreno de la posgenómica cuando pensamos en los PGTs, que son los test genéticos preimplantatorios. Preimplantatorios, obviamente, porque son test que se realizan en el embrión in vitro antes de que se transfiera al útero y de que se implante, por eso preimplantatorios, ¿no? Y comparten estos rasgos de la medicina apogenómica que ya dijimos, su carácter anticipatorio, preclínico, utilizan poderosas tecnologías para análisis masivos de datos, requieren la interdisciplina, ¿no? O sea, las especialidades típicas de las TRA, ginecología, andrología, endoscopía, psicología, se suman los genetistas y se suman los informáticos, ¿no? Todo tiene que coordinarse mucho más. Están crecientemente basados en algoritmos y protocolos informáticos, tienen mucho más la lógica de la evaluación de los riesgos y de la anticipación del posible riesgo de que algo ocurra, y también, como decía antes, la lógica de la optimización. Bueno, esto muy rápidamente les voy a describir así. Antes de los 2010, medio por poner una fecha, la puse un poco al azar, quizás lo debería investigar un poco más, pero podríamos decir, hay como una especie de prehistoria de los test genéticos preimplantatorios y esa prehistoria está constituida sobre todo por los test ahora se llaman PGT-EM y que fueron desarrollados para saber si un embrión tenía una mutación concreta que se sabía y que se iba a buscar específicamente en ese embrión, es la columna más rosa de la izquierda, porque una familia, una pareja, tenía una historia de enfermedad monogénica, es decir, producida por un solo gen en su familia. Entonces, esa pareja que venía porque ya habían tenido un hijo con una enfermedad monogénica, o por ahí tenían parientes, o ellos mismos estaban afectados por una enfermedad monogénica, que en general son muy graves, iban a hacer tratamiento reproductivo justamente para evitar que un nuevo hijo tuviera esa misma enfermedad. Para eso se desarrolla el primer tipo de test que hoy por hoy se llama PGT-EM, pero que también se hace hoy por hoy, antes no, pero hoy por hoy con técnicas derivadas del proyecto Genoma Humano.
Obviamente estaban involucrados el derecho a la salud, los derechos reproductivos, ¿no? El análisis era el análisis de un gen específico de una mutación conocida, o sea, se iba a buscar esa mutación para saber si un embrión la tenía y no transferirlo, porque si tenía esa mutación generaba la enfermedad que ya se sabía que existía en la familia. Pero recientemente se han desarrollado otros tipos de test. Hay unos más, aparte del PGTA y PGTP, pero estos quizás son los... El PGTA sin dudas es el que más se usa hoy por hoy. Y el PGTP quizás es el que nos genera más dudas, ¿no? Desde el punto de vista de la bioética, precisamente. Hoy por hoy, la mayoría de los test genéticos que se realizan en el embrión, en las clínicas de fertilidad, tienen que ver con lo que se llama PGTA. Y esto es un test que se le hace al embrión, como decía, in vitro, se sacan unas 10 células, esas células se ponen en un dispositivo especial, se empacan, se mandan a Estados Unidos y lo que vuelve es un informe que dice si esos son embriones aneuploides o euploides. Los embriones aneuploides, por eso lo de PGT-A, son embriones que tienen una cantidad no estándar de cromosomas. Sabemos que en la especie humana tenemos 46 cromosomas divididos en 23 pares. Cuando un embrión, las células biopsiadas, es decir, extraídas del embrión y analizadas en base a técnicas moleculares, indica que ese embrión tiene de más o de menos cromosomas, muchas veces se decide no transferir ese embrión. ¿Por qué? Porque lo más probable es que dé un aborto espontáneo si se llega a implantar, que no se implante, porque la mayoría de los embriones aneuploides no se implantan. Y también puede ser causante de síndrome de Down, que es la trisomía 21, que es la aneuploidia más común en la especie humana. Entonces, con esta información se toman decisiones respecto de si transferir ese embrión o no. Yo les puse ahí, les tiré las palabras eugenesia en cada uno de estos test, porque obviamente son temas para pensar. Y son temas para pensar porque se tocan, que su complejidad, digamos, tiene que ver con que también suponen derechos reproductivos, ¿no? El derecho a decidir si quiero transferirme un embrión con una trisomía 21, síndrome de Down o no, ¿no? Entonces, digamos, son cosas como para hablarlas de una gran complejidad, pero es importante tener un poco como el escenario de qué suponen estas tecnologías, ¿no? ¿Qué supone no transferir un embrión porque podría generar una persona con síndrome de Down? Y el PGTP es un estudio es más nuevo, en muchas clínicas no se hace, éticamente mucho más complejo, pero que tiene que ver no ya con detectar una mutación, como en el PGT-EM, ni tampoco con saber si el embrión tiene la cantidad correcta o no de cromosomas, sino con anticipar los riesgos de que ese embrión genere eventualmente una persona que podría ser hipertensa o podría tener diabetes o podría también tener alguna forma de cáncer en un futuro lejano, o sea, cuando sea persona, pero además eh, muy, esas posibles enfermedades están muy influenciadas por el ambiente, o sea, son riesgos remotos realmente. Pero este test permite establecer si esos embriones eventualmente tienen ese riesgo de generar esas enfermedades, una posible persona resultante de ellos, y se puede decir no transferirlo precisamente porque tiene estos riesgos.